Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que os ensalce al tiempo de su visita, descargando en él todas vuestras solicitudes, pues él se cuida de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente en torno vuestro, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen vuestros hermanos cuantos hay en el mundo. Mas Dios, dador de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, él mismo os perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. A él sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas lo censuraban diciendo: Este recibe los pecadores y come con ellos. Mas Jesús propúsoles esta parábola: ¿Quién hay entre vosotros que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la perdida hasta encontrarla? Y en hallándola, la pone sobre sus hombros muy gozoso, y en llegando a su casa llama a sus amigos y vecinos diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que hiciere penitencia que por 99 justos que no han de ella menester. ¿O qué mujer, teniendo 10 dracmas, si pierde una, no enciende luz y barre la casa y lo registra todo hasta dar con ella? Y en hallándola, convoca a sus amigas y vecinas diciendo: Regocijaos, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que habrá gran alborozo entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos, queridos hijos, hoy 14 de junio, domingo, la tercera dominica después de Pentecostés, o dominica también en la infraoctava del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús tiene también una octava, pero como dije en su día, en la Iglesia y todo lo que tiene que ver con Dios es jerárquico. Entonces también hay una jerarquía dentro de las octavas, y la octava del Sagrado Corazón de Jesús es una octava que se llama de tercera clase o de tercer orden. En esta octava, así como la del Corpus Christi era de segundo orden, eso quiere decir que todos los días que había entre la fiesta y la octava no ceden ante ninguna fiesta de ningún santo, salvo las fiestas de primera clase, dobles de primera clase. Por eso, la semana pasada celebramos básicamente todos los días la misma misa del Corpus Christi. Sin embargo, la fiesta del Sagrado Corazón tiene una octava de tercer orden. En esta octava, los días que hay entre la fiesta y el día de la octava, que será el próximo viernes, se celebra la misa de los santos que sean de rito superior al rito simple. Pero si no hubiera santos de rito simple, entonces se celebra la misa del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy estamos en la dominica, por lo tanto, dentro de la octava, en la dominica infraoctava del Sagrado Corazón, que es la tercera dominica después de Pentecostés. Estamos, por lo tanto, en mitad de la octava. Estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús, estamos celebrando la fiesta del amor de Dios a los hombres, manifestado en su sacratísimo corazón. Por eso, y con razón, la Iglesia en su liturgia nos trae hoy a colación, tanto en la Santa Misa como en el oficio divino. No debemos olvidar que la liturgia es un todo y va unido el oficio divino a la misa sin duda es el culmen del oficio divino, es la máxima expresión, pero todo gira en torno a una idea. Entonces vemos tanto en el oficio divino como en la misa la idea precisamente de la diligencia de Cristo en redimir a los hombres, del amor de Cristo para redimir a los hombres. Y así vemos, por ejemplo, en el primer nocturno de maitines. Normalmente los maitines suelen tener 3 nocturnos y cada lecturno 3 lecturas. Normalmente cuando hay 3 nocturnos y por lo tanto 9 lecturas, las 3 primeras o las lecturas del primer nocturno casi siempre son de la Sagrada Escritura. Venimos leyendo en los últimos días la historia del profeta Samuel y de Saúl. Y hoy justo nos ha hecho leer la Santa Madre Iglesia en la liturgia, en el primer nocturno del oficio de maitines, la historia de Saúl y el momento de la unción de Saúl. ¿Cómo fue ungido Saúl? El pueblo, que reconoció a Samuel como a un nuevo Moisés, viéndole ya anciano, le piden a Samuel que deje a un heredero, a un rey además, que les gobierne. Samuel se dirige a Dios y Dios le dice: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Bien, les voy a dar un rey.
Y entonces le indica cómo va a reconocer al rey que va a ungir. Era ya Samuel anciano, cuando Saúl, que pierde 3 asnillas, 3 borriquitos, pierde los 3 borricos del padre, que era pastor, al perder las 3 asnillas y estando cerca de Ramá, donde vivía Samuel, decide, junto con su criado, acercarse a la casa del profeta para que le diga dónde están esas asnillas que estaba buscando. Cuando llega Saúl a la casa del profeta Samuel, el profeta Samuel lo recibe, le dice que no se preocupe, que las asnillas han aparecido hace 3 días, y entonces le organiza un banquete, le da de comer y luego lo unge rey. Vemos, por lo tanto, en la figura de Samuel, representado a Cristo, que va a buscar esas 3 asnillas, a buscar precisamente a las almas perdidas, apartadas de él y alejadas de él, y las encuentra en la casa del Padre, donde él es ungido como rey para gobernar precisamente a su pueblo. Pues Saúl, ungido como rey, liberaría al pueblo de Israel de sus enemigos, de los filisteos. Pues Cristo busca diligentemente esas asnillas, busca las almas, el Padre lo unge como rey para que gobierne a su pueblo y lo libere de sus enemigos. Vemos además en el Evangelio 2 bellísimas figuras, la del pastor que va diligentemente en busca de la oveja descarriada y la de la mujer que barre la casa buscando una moneda. Ambas 2 figuras son imágenes de Cristo nuestro Señor. El buen pastor que, habiendo perdido las almas, habiéndose apartado las almas de su redil, habiéndose apartado de él y perdiéndose en este mundo, cayendo por precipicios, enredándose en zarzas, hiriendo y desgarrando su carne, y perdida sin saber volver, el pastor, sin embargo, deja a las ovejas que están seguras en el desierto y va a buscar a esa oveja perdida. La busca sin reparar en las inclemencias del tiempo, sin reparar en si hace calor o frío, lluvia o viento. Busca diligentemente a la oveja perdida, busca al alma, y cuando la encuentra, la toma sobre sí, lleva de nuevo de vuelta al redil, la lleva de nuevo a su casa, a su cuerpo, a su iglesia, la lleva cerca de sí para cuidarla y para proveerle todo lo que necesita. Y en la mujer que busca la moneda, la dracma perdida, nos dice San Gregorio Magno al explicarnos esta figura tan bella, que es imagen de Cristo. La mujer es la sabiduría eterna e infinita de Dios. Cristo es el logos, el conocimiento, la razón, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que encerrándose en la lámpara de barro de la humanidad, de su naturaleza humana, ilumina con la combustión del aceite de su caridad, de ese amor, de ese dirigirse a los hombres, ilumina con la luz de su caridad la oscuridad de las tinieblas en la que vivimos para recuperar la dracma perdida, una moneda. ¿Y por qué una dracma? ¿Por qué una moneda? La moneda es imagen del alma, de las almas, porque así como la moneda lleva acuñada la imagen del rey, y la moneda, que es un pedazo, un trozo de metal sin más valor que el rey le quiera dar, la moneda vale, por lo tanto, lo que el rey quiere que valga. No depende el valor de la moneda exclusivamente del material del que esté hecho, sino del valor que el que acuña esa moneda y pone su cara en ella quiere que tenga la moneda. Por lo tanto, las almas, el ser humano, hecho a imagen de Dios, imago Dei, imagen de Dios, así como la moneda tiene grabada, acuñada, la imagen del rey que le da el valor a esa moneda, el alma tiene acuñada en sí misma la imagen de Dios. Él ya ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios los hombres? Pues en que tenemos un alma racional y un alma inmortal. Un alma racional, capaz de conocer con el entendimiento, potencia superior del alma, que nos asemeja a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el entendimiento o razón de Dios. Tenemos, por lo tanto, un alma que es capaz de conocer a Dios con el entendimiento y la razón, y un alma que es capaz de dirigirse a Dios, es decir, de amarle, de dirigirse a Dios voluntariamente, con la voluntad, potencia también del alma, que nos asemeja al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la voluntad tendente del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, el amor o caridad.
El amor o la caridad es una voluntad tendente hacia otro ser u otra persona. Entonces, el hombre se asemeja a Dios, está hecho a imagen de Dios, tiene grabada en sí la imagen de Dios, en tanto en cuanto tiene un alma inmortal y un alma racional, con tres facultades que le potencian para conocer a Dios y dirigirse a Él. Entendimiento para conocerlo, memoria para recordarlo, voluntad para dirigirse hacia Él y amarlo. Por eso somos hechos a imagen de Dios y por eso somos como esa moneda que lleva acuñada la imagen de Dios, la imagen de las tres divinas personas. Y el valor de la moneda no depende del material en el que está hecho, sino propiamente del valor que el rey, del valor que Dios ha querido infundir a esa moneda. Y el valor de esta moneda, el valor de la humanidad, es un valor infinito, no por méritos de la humanidad, no por una dignidad infinita, natural del hombre, como decía el hereje Bergoglio, que en dignitas infinita, diciendo que el hombre tiene una dignidad infinita de manera natural. No, porque el hombre es como esa moneda hecha de material barato. El valor del hombre, la dignidad del hombre radica no en su naturaleza, sino en el precio que Dios ha querido que tenga esa moneda al acuñar en él su imagen. Y el precio que ha querido Dios que tenga esa moneda es un precio infinito, porque Él ha dado valor a esa moneda con el precio de su preciosísima sangre. Es un valor infinito sobrenatural. La dignidad del hombre es una dignidad infinita en cuanto hijos de Dios, pero claro, es infinita sobre todo en cuanto hijos de Dios, que hemos sido redimidos y en el momento en el que nos bautizamos y pasamos a formar parte de los hijos de Dios, entonces tenemos esa dignidad infinita, ese precio que Dios ha querido que contenga y posea la moneda. Por eso, tan diligentemente, Dios nuestro Señor, Cristo Jesús, Señor nuestro, desciende desde la gloria del Padre para bajar a las tinieblas en las que vivimos, encerrándose en la lámpara de barro de la humanidad por él asumida, para iluminarnos con su ardiente caridad. Sin duda son imágenes bellísimas. Y si Dios viene a recogernos, si Dios viene en busca de los hombres, si Dios se dirige al hombre amando al hombre y le rescata porque le ama y lo saca de las tinieblas y lo saca de los apriscos, lo saca de los barrancos y de los precipicios y de las zarzas en las que se ha metido esa oveja y lo saca, lo recupera de allí donde se había perdido. Nosotros lo que tenemos que hacer, tú oh alma que me escuchas, lo que tienes que hacer es simplemente dejarte encontrar, no esconderte, no resistirte, dejarte encontrar por Dios y dejarte llevar por Él, que te coge sobre sus hombros y te lleva de vuelta al redil. Dejarte llevar por Él, eso es lo que debes hacer. Y dirigirte hacia Él, lógicamente, diligentemente, cuando ves que Él viene hacia ti. Él te ama y tú tienes que amarle. Y el amor, la caridad, consiste en dirigirnos hacia Dios. Hemos visto además en la primera epístola, en la epístola del apóstol San Pedro, que nos dice que debemos resistir al demonio que nos ronda como león rugiente con la fe. La fe es el arma que San Pedro nos da para resistir al demonio. Resistidles fuertes en la fe. ¿Por qué hay que resistirle en la fe? Bien, vamos a ver, la fe es una virtud sobrenatural por medio de la cual asentimos ser ciertas las verdades que Dios nos revela. Dios ha hecho al hombre, como acabo de decir, a su imagen, con un alma inmortal y con un alma racional. Dios da razón al hombre. ¿Para qué? Para que con la razón, con el entendimiento, que nos asemeja de nuevo, vuelvo a repetir, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la razón de Dios, o el entendimiento o logos divino, para que con la razón podamos conocer la realidad. Primero percibimos la realidad por medio de los sentidos. La razón recibe la información del cuerpo, de los sentidos, ordena y abstrae las realidades conocidas a través de los sentidos que nos rodean y entonces va avanzando en el conocimiento de las realidades abstractas y no sensibles. Primero conocemos las realidades sensibles a través de los sentidos y luego, una vez que conocemos las realidades sensibles, vamos creciendo y adelantando en el entendimiento, abstrayendo y conociendo, por lo tanto, ordenando la información abstraída y avanzando, por lo tanto, en el conocimiento de las realidades inmateriales y abstractas. Y de esa manera, creciendo en el conocimiento de realidades abstractas e inmateriales, poder llegar a la realidad eterna,
a la realidad inmanente y trascendente que es Dios y poderlo así conocer por medio de la razón. Dios nos ha dado una razón para que con la razón le conozcamos y con la voluntad tendamos hacia Él. Pero como la razón es limitada por ser razón humana, aunque estamos hechos a imagen de Dios, la razón de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es infinita. Sin embargo, la razón humana es finita porque el hombre es finito y es limitado. Pues como no podemos conocer propiamente la esencia de Dios, sino los atributos de Dios, por medio de la razón conocemos sus atributos, y esto es lo que nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Dei Filius, cuando nos dice que quien diga que Dios no se puede conocer por la razón, sea anatema. El hombre puede conocer a Dios por la razón, pero conoce los atributos de Dios. No puede conocer la esencia, porque la esencia de Dios rebasa el conocimiento de la razón humana. Pues por eso Dios tiene que venir ahora para enseñarnos cuál es su esencia, para iluminarnos, como he dicho antes, con su ardiente caridad y enseñarnos que Dios es amor y que Dios es trino. Esto nos lo tiene que enseñar Dios. Por eso viene a enseñárnoslo, a revelárnoslo, y entonces nosotros lo creemos, y en eso consiste la fe, en asentir como cierto las verdades que Dios nos revela. Pero la fe no anula la razón, sino que ilumina la razón, porque Dios ha dado razón al hombre para que le conozca. Ahora bien, Él viene a darse a conocer fuera de los límites de la razón, que la razón no puede llegar a ellos. Entonces Él viene a darse a conocer y la fe es, por lo tanto, una forma de conocimiento. Tenemos dos maneras de conocer a Dios. La manera natural, que es la razón que Dios ha infundido al hombre en el alma, haciéndole con un alma racional, y la manera sobrenatural, que es la fe. Pero Dios nunca nos va a revelar por fe lo que podemos conocer por razón. Dios no nos va a revelar que 2 más 2 son 4, o a qué temperatura, cuál es el punto de ebullición del agua, o esas cosas no las revela Dios. Ni nos va a revelar la forma del mundo, si es redonda o es plana, como pretenden algunos a día de hoy. Eso no lo revela Dios. Y no podemos basarnos en las Sagradas Escrituras ni en la revelación para intentar demostrar cosas naturales que son reconocibles por la razón. Porque Dios no va a forzar ni va a violar la razón por él creada y dada al hombre. Entonces Dios viene a iluminar la razón más allá de sus límites. Con la fe conocemos lo que con la razón no podemos conocer. La razón es una forma de conocimiento natural, la fe es una forma de conocimiento sobrenatural, pero que no anula una a la otra, sino que la fe supone la razón e ilumina la razón, pero no podemos anular la razón. ¿Por qué nos dice San Pedro, entonces, resistidles fuertes en la fe? Pues porque en un combate entre semejantes hay que combatir con las mismas armas. Y digo entre semejantes por una sencilla razón. Porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios en cuanto tiene un alma racional, inmortal, capaz de conocerle y de amarle. Y de amarle, y de amarle. Dios, el hombre es semejante a Dios porque Dios es razón. Kaizeos en jologos, nos dice San Juan en el prólogo del Evangelio. Y Dios es razón, Dios es logos, Dios es conocimiento, entendimiento y expresión de la razón o palabra, que todo eso quiere decir el término logos en griego. Kaizeos en jologos. Dios es razón, y entonces nosotros nos parecemos a Dios en que tenemos razón, pero Dios no es fe, Dios no es fe. Por lo tanto, no nos podemos parecer a Dios en la fe, porque Dios no es fe. Dios es el objeto de la fe, Dios es lo que tenemos que creer, pero Dios no es fe. Sin embargo, ¿quién sí tiene fe? Porque Dios ni es fe ni tiene fe, claro, porque Él no cree en sí mismo. Él es el objeto de la fe, Él es el que se revela para que creamos y lo conozcamos, pero Él ni tiene fe ni es fe. Sin embargo, ¿quién sí tiene fe como nosotros? El demonio. Los ángeles, tanto los santos como los caídos. Nos dice precisamente el apóstol Santiago que el demonio, que los demonios también tienen fe y no por esto se salvan. Claro, porque el demonio, por muy caído que sea y por muy malo que sea y por muy perverso que sea, él conoce a Dios. Él vio a Dios cara a cara antes de su caída. Él sabe quién es Dios. Él sabe que lo que Dios dice es verdad y cierto. Él cree lo que Dios dice. Otra cosa es que luego no le haga caso, no le ame, no se dirija hacia él, no tenga caridad. Pero él tiene fe. Los demonios tienen fe. O sea, no nos parecemos a Dios en que tenemos fe. En esto nos parecemos a los demonios. Por eso, como los demonios tienen fe, como nosotros, a los enemigos semejantes se les combate con las mismas armas. Por eso nos dice San Pedro, resistidles fuertes en la fe.
porque el demonio que tiene fe quiere precisamente deformar la fe, destruir la fe, cambiarte la fe, hacer que pierdas la fe, para así de esa manera perderte y apartarte de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que combatirle creyendo firmemente lo que Dios dice, lo que Dios nos ha enseñado, lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, el depósito de la fe, creyendo lo que nos enseña. Así es como combatimos verdaderamente al demonio que pretende deformar o quitarnos la fe. Nos parecemos al demonio en cuanto que tenemos fe y nos parecemos a los ángeles y a Dios nuestro Señor en cuanto que le amamos, que nos dirigimos a Él, en cuanto tenemos caridad. Y nos parecemos a los ángeles además en que, además de tener caridad, practicamos la virtud especial de los ángeles, que es la virtud angélica de la castidad o pureza. Así de esa manera nos parecemos a los ángeles, porque los demonios no son puros precisamente en el sentido de la pureza, de la castidad, no son puros, ni mucho menos. Entonces nosotros nos parecemos a los ángeles si tenemos fe, si amamos a Dios con caridad y practicamos la virtud de la pureza, la virtud angélica de la pureza y de la castidad, cada uno en su estado. Así es como nos parecemos a ellos. Tenemos, por lo tanto, que poner en práctica nuestra fe por medio de los actos de la caridad, como nos dice efectivamente el apóstol Santiago: los demonios tienen fe y no por esto se salvan. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré la fe. La fe sin obras, la fe sin caridad, está muerta. La fe sin obras no sirve para la salvación. No debemos, por lo tanto, ni anular la razón que nos sirve para conocer a Dios, ni ensalzar tanto la fe en contra de la razón, que además incluso prescindamos de las obras de la caridad. Que esto es lo que hacía precisamente el pérfido Lutero. Lutero, y luego los protestantes, etcétera, pero Lutero nos enseñaba que la razón, el entendimiento, está viciada desde la caída de Adán y por lo tanto no puedo fiarme de la razón. La razón es, dice Lutero, la prostituta del diablo. Por lo tanto, a la razón no le puedo hacer caso. Lutero anula la razón. Entonces, si anulamos la razón, que es lo que Dios ha dado al hombre para conocer la realidad y para conocerle a él, si anulamos la razón, ¿ahora qué nos queda? La sola fe. Sola fides, nos dice Lutero. Solo la fe. Solo por la fe puedo conocer a Dios. Mentira, mentira. Esto es una herejía, la herejía de Lutero. No, no, no. A Dios se le conoce por la razón, los atributos de Dios, y luego la esencia de Dios por la fe. Pero la fe no nos va a revelar los atributos de Dios, que podemos conocerlos por la razón. La fe nos revela sobre todo la esencia de Dios. Nos dice, por lo tanto, Lutero que solo por la fe podemos conocer a Dios. Y claro, si hemos anulado la razón, porque la razón, los sentidos me engañan y la razón es la prostituta del diablo, pues anulando la razón, solamente me queda también la fe para conocer la realidad que me rodea. Y entonces vamos a intentar convertir la Biblia en una especie de libro científico también para explicar las realidades contingentes que nos rodean a través de la Biblia. Esto es totalmente protestante. Esto es destruir la naturaleza humana creada por Dios, con razón e iluminada por la fe, y puesta en práctica luego con las obras de caridad para salvarse. Él destruye, por lo tanto, la naturaleza humana y así aparece el fideísmo. El fideísmo es anular la razón para depender única y exclusivamente de la fe. Y claro, ya como dependo solo de la fe, no necesito ni siquiera obras. Da igual que peque todo lo que peque, porque como Dios me ama, porque ama a los pecadores, cuanto más peque, más me ama Dios, entonces pequemos y creamos. Esto es lo que decía Lutero básicamente. Peca fuertemente y cree más fuertemente aún. No importa que en un día cometas 1000 asesinatos y 1000 adulterios, tú cree en Dios y te salvas. Cree en Cristo y te salvas. No, porque la fe sin obras está muerta. Y los demonios, como nos dice el apóstol Santiago, también tienen fe. La fe no nos distingue de los demonios. Y claro, tampoco podemos caer en el error del racionalismo, que os he dicho muchas veces y os estoy repitiendo hoy en el sermón, que Dios es razón y que a Dios se le conoce por la razón. Pero no podemos caer por eso en el error del racionalismo. El racionalismo lo que hace es lo contrario al fideísmo, que es otro error también protestante. Claro, surge en ámbitos protestantes. Immanuel Kant era hijo de un pastor luterano. Claro, él nace en una sociedad en la que dice que solo puedo conocer a Dios por medio de la fe y que solamente puedo conocer la naturaleza que me rodea a través de la fe, y ahora pues esto es como el efecto péndulo. Paso del fideísmo al racionalismo. El fideísmo me niega la razón y ahora yo cojo y niego la fe. Y entonces Immanuel Kant y otros racionalistas que surgen ya, como acabo de decir, en ambientes protestantes, anglicanos, etcétera, dice, pues no existe la fe,
solamente puedo conocer por medio de la razón, y aquello que es objeto de conocimiento de la razón. Lo que escapa de la razón no lo puedo conocer y por lo tanto no puedo afirmar si existe o no existe. Racionalismo que desemboca en el agnosticismo y posteriormente en el ateísmo. Pero claro, negamos la fe después de haber negado la razón y ahora ensalzamos la razón. Esto no es lo que nos ha enseñado nunca la Iglesia. Fe y razón están unidas. La razón o el entendimiento es una potencia del alma, una de las tres potencias del alma, que nos asemeja a Dios y en concreto a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y luego tenemos la fe que ilumina a la razón más allá de sus límites en aquellas cosas que la razón no puede conocer, pero no nos revela las cosas que puede conocer la razón. Por eso es tan absurdo lo que hacen hoy muchos, y sobre todo en ambientes tradicionales, tradicionalistas, y hay incluso en grupos de personas que reconocen que no hay papa desde 1958 tras la muerte de su santidad Pío XII, que a día de hoy empiezan a defender teorías tan absurdas y ridículas como el terraplanismo. Hay personas que ahora defienden que la Tierra es plana después de que la razón humana ha demostrado que no es plana y que es esférica, y la Iglesia no se ha opuesto a esto. Sin embargo, el terraplanismo, precisamente, ¿dónde surge? En ambientes anglicanos. El primero que empieza a hablar de terraplanismo tal y como se conoce a día de hoy es un anglicano socialista, materialista, vinculado a la masonería, y precisamente este hombre es el que empieza a hablar de terraplanismo, y precisamente para combatir de alguna forma a lo que ellos llaman el papismo o a la Iglesia Católica, que había aceptado que la Tierra es esférica sin ningún problema, porque la razón así me lo demuestra, y no hace falta que acuda a las Sagradas Escrituras para demostrar que la Tierra es plana, como hacen los terraplanistas y como hacían los protestantes, los anglicanos. Y lo más triste de todo esto es que a día de hoy lo hagan algunos que son o dicen ser católicos, que no aceptan a ningún papa después de la muerte de Pío XII, y aún así empiezan ahora a diseminar teorías totalmente protestantes, absurdas, que anulan la razón y intentan utilizar la Sagrada Escritura como libro científico para demostrar cuestiones que no son objeto de fe, porque la forma de la Tierra no es objeto de fe. Yo no me voy a salvar o a condenar creyendo que la Tierra sea plana o sea redonda, pero si la razón me está demostrando que la Tierra es esférica, intentar anular la razón y además basarme en la Sagrada Escritura para demostrar que la Tierra es plana es simplemente actuar como actuó Lutero, es simplemente destruir la naturaleza humana creada por Dios. Intentar poner la fe por encima de la razón anulándola es verdaderamente diabólico y satánico, porque el demonio tiene fe y el demonio usa también la fe para apartarnos de Dios. Por eso, efectivamente, San Pedro nos dice: resistidles fuertes en la fe. Claro, hay que resistirles en la fe creyendo lo que Dios nos ha dicho, y solo lo que Dios nos ha dicho. Lo demás, dejémoslo a la razón y a la humana razón que lo demuestre, pero creamos lo que Dios nos ha dicho que afecta a la salvación. ¿Y qué es lo que afecta a la salvación? Que te conozcan a ti, oh Padre, y al Cristo que has enviado. O sea, reconocer a Cristo como Dios, aceptar la redención y dejarnos encontrar por Dios, y dejarnos llevar por Dios, y tender hacia Dios. Porque cuando nosotros tendemos hacia Dios, al fin y al cabo, que en eso consiste la caridad, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es dejarnos llevar. Porque Dios nos atrae, como decíamos también en un sermón anterior, al leer el Evangelio en el que dice Cristo que el Padre atrae a las almas hacia mí, os atrae hacia mí. Es el Padre el que atrae, o sea, Dios nos atrae como un imán, Dios nos atrae, pero tenemos que dejarnos atraer, tenemos que dejarnos dirigir hacia Él y tenemos que dirigirnos hacia Él y dejarnos que Él nos lleve hacia Él, dejarnos ser atraídos por Él, ser encontrados, ser puestos sobre sus hombros y dirigirnos hacia su casa. Eso es lo que debemos hacer, resistiendo en la fe, practicando la caridad, dirigiéndonos hacia Él y no anulando la razón, como hacían los protestantes y como hacen tantos a día de hoy. Anular la razón para dejarse llevar incluso por la fe o por los sentimientos. Ya la gente a día de hoy no conoce por medio de la razón, conoce por medio de los sentimientos. Han anulado tanto la razón que las cosas son lo que cada uno siente que son. Esto es una deformación, efectivamente. Estamos destruyendo la naturaleza humana al destruir la razón, y la razón es siempre objetiva. La razón tiene que ser objetiva, tiene que analizar la realidad tal cual es y no andar deformándola con subjetivismos. Hemos visto también en la epístola de San Pedro que nos dice el apóstol al final de su epístola que Cristo, que nos llamó a su eterna gloria, después de que hayáis padecido un poco,
Él mismo os perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. Después de que hayáis padecido un poco, tenemos que padecer a imagen del corazón de Jesús, a imagen del corazón de María Santísima. Tenemos que aceptar los sufrimientos. Os decía ayer, no hay amor sin dolor. Tenemos, por lo tanto, que aceptar el dolor, aceptar los sufrimientos, unirnos con el dolor y con los sufrimientos a Cristo Jesús, Señor nuestro, y al Inmaculado Corazón de María Santísima, unirnos a ellos ofreciéndoselos y de esa manera así poder luego recibir la gloria, después de que hayáis padecido un poco. Pero padecer, el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, no solamente en el cuerpo, porque hay personas que no tienen dolencias que ofrecer, sino también en el alma. Tenemos padecimientos tanto en el cuerpo como en el alma. Y en el alma tenemos muchas veces padecimientos cuando somos tentados y no queremos pecar, pero somos tentados y esa tentación nos provoca un gran sufrimiento. Bien, pues ese sufrimiento tenemos que ofrecerlo también a Dios. En ese sufrimiento somos probados también. Dios quiere que seamos tentados y nos conviene que seamos tentados. Dios no quiere que caigamos, pero decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Pero no decimos líbranos de la tentación, porque nos conviene ser tentados, porque en la tentación, en el dolor que supone para el alma la tentación, es como nos vamos fortaleciendo y sobre todo cuando salimos victoriosos podemos alcanzar la corona de la gloria. Nos conviene, por lo tanto, ser tentados. Ofreced, hijos míos, el sufrimiento de las tentaciones también a Dios nuestro Señor y pedirle su auxilio siempre para no caer en la tentación. El auxilio de nuestro Señor, de María Santísima y del glorioso patriarca San José. Y del ángel de la guarda, no os olvidéis también del ángel de la guarda que está ahí para ayudarnos y auxiliarnos en todo momento. Y aquellos que no tengan dolores naturales o propios del cuerpo, pues también deben ofrecer, padecer un poco, haciendo padecer a su cuerpo, con penitencias, con ayunos, con cilicios, con disciplinas, negando y mortificando su cuerpo y sus sentidos, para así poder expiar nuestros pecados y desagraviar al Sagratísimo Corazón de Jesús, que esto es lo que hemos leído precisamente en el segundo nocturno de Maitines, donde hemos leído parte de la encíclica Miserentissimus Redentor de su Santidad Pío XI, y en la lectura del segundo nocturno hemos leído precisamente al Papa Pío XI decirnos que debemos expiar, que la devoción al Sagrado Corazón requiere de expiación y por lo tanto de mortificación, requiere de expiación por nuestros pecados. Tenemos que sufrir también por nuestros pecados y si no tenemos sufrimientos naturales, hacer nosotros sufrir a nuestro cuerpo por medio de las mortificaciones, aunque las mortificaciones, sobre todo las externas, como he dicho en otras ocasiones, tienen que ser siempre aprobadas por el director espiritual. No podemos andar haciendo ayunos así a lo ligero, sin ningún tipo de orientación ni ningún tipo de aprobación por parte del director espiritual. Cualquier mortificación externa debe ser siempre consultada y aprobada por el director espiritual, porque la principal de la mortificación es la de matar en la voluntad, en el altar de la voluntad de otro, que eso quiere decir la obediencia. La obediencia es anular mi voluntad en el altar de la voluntad de otro. Y es la obediencia la principal y primera de las mortificaciones que debemos practicar y la principal y la primera de las virtudes que debemos practicar. Pues al amar a Dios también le estamos obedeciendo, pues Él dijo que tenemos que amarle sobre todas las cosas. Pues tenemos que practicar la obediencia en todo. También, lógicamente, en la práctica de las mortificaciones, pero debemos mortificar el cuerpo para expiar así nuestros pecados y nuestros delitos y los pecados y los delitos de la humanidad y poder así también desagraviar a Cristo, que sufrió y padeció en su propio cuerpo, en su propia naturaleza humana, además del sufrimiento espiritual de su corazón. Celebramos hoy también, 14 de junio, la fiesta de San Basilio Magno. San Basilio Magno, obispo, padre, doctor de la Iglesia, de familia noble, pero noble, de noble cuna y mucho más noble, no por los bienes materiales que tenían, sino por la fe que poseían, pues en la familia de San Basilio tenemos a 7 santos, o sea, sus 2 padres, su abuela, una de sus abuelas y 3 de sus hermanos además de él. Eran 10 hermanos, pues 3 de los hermanos de San Basilio y San Basilio, o sea, 4 hijos del matrimonio. El matrimonio y una de sus madres, una de las abuelas, son también santos y fueron canonizados por la Iglesia. San Basilio Magno combatió la herejía del arrianismo, vivió en la época de Arrio, en el siglo IV, sufrió la persecución de los emperadores arrianos como Valente
y Valente incluso quiso desterrarlo. Cuando le amenazó con el destierro a San Basilio le dijo: mándame a donde quieras, pues al fin y al cabo, en esta vida vivo en un destierro, pues aquí no tengo patria. Pues la patria de San Basilio, la patria de los cristianos, la patria de los redimidos por Dios, es el cielo y no la tierra. Aquí en esta tierra estamos viviendo en un continuo exilio. Por eso decía San Basilio: mándame a donde quieras, pues vivo en el exilio. Sin embargo, al final no lo exilió, porque ocurrieron portentos que le impidieron exiliar a San Basilio. Cuando el emperador Valente intentó firmar la ley del exilio, se rompió la silla donde se iba a sentar. Cuando intentó firmarla, las 3 plumas que le dieron no derramaban la tinta para poder firmar aquel documento. Cuando intentó escribir incluso el documento, su mano empezó a temblar de tal manera que no podía escribirlo. Y así al final no pudo exiliar a San Basilio por los portentos y milagros que tuvieron lugar. No obstante, San Basilio murió al final resistiendo fuerte en la fe, murió enseñando la verdadera fe, practicando la caridad y castigando su cuerpo con la expiación, hasta el punto de que cuando murió San Basilio, nos cuentan los testigos que era un esqueleto con piel. Tal era el nivel de mortificación al que había sometido a su cuerpo, privándole incluso aún de lo más necesario y de los alimentos más necesarios, que en el momento de su muerte era huesos revestidos de piel, un esqueleto con piel. Así era San Basilio. Pues encomendémonos a San Basilio, a este gran santo, en el día de hoy, en el día de su fiesta, que conmemoramos en el domingo de la infraoctava del Sagrado Corazón, para que podamos verdaderamente, como él, amar a Dios, resistir al demonio en la fe y castigar nuestro cuerpo con la mortificación, expiando así nuestros pecados y desagraviando a los sagrados corazones de Jesús y de María. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Dichosas sean las entrañas de la Santísima y Siempre Virgen María que portaron al Hijo del Padre Eterno, y dichosos los pechos que amamantaron a Cristo nuestro Señor. Inmaculado y doloroso corazón de María Santísima, sed nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.